Recibo un cordial saludo, doctor, compañeros y personas que estén viendo o vayan a ver este video. Hoy voy a hablarles acerca de las medidas cautelares, pero para ello me gustaría hacer un paréntesis. El Código Orgánico Integral Penal nos habla acerca de las medidas cautelares y de protección. Entendamos que las medidas cautelares son aquellas destinadas únicamente a la persona procesada y las medidas de protección son aquellas destinadas únicamente a la víctima. Las medidas cautelares, o como en doctrina también se les conoce como medidas de necesidad, tienen como finalidad el garantizar la comparecencia de la persona procesada a audiencia, el cumplimiento de la pena y la posible reparación integral de la víctima. Además de esto también es el evitar que se destruya u obstaculice la reproducción o los elementos de convicción. El Código Orgánico Integral Penal a manera de clasificación, nos da la modalidad en la que podemos encontrar las medidas cautelares. Tenemos las medidas cautelares personales y reales. Las personales son aquellas que afectan a la libertad ambulatoria de la persona procesada, mientras que las medidas cautelares reales son aquellas que afectan a la disposición de los bienes de la persona procesada. Y estas medidas cautelares reales las encontramos en el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal, las cuales son la retención, el secuestro, la incautación y la prohibición de enajenar. En el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal encontramos cuáles son las medidas cautelares personales. Tenemos así pues la detención. El fiscal solicitará la detención de la persona procesada por un máximo de 24 horas, siempre y cuando esta detención sea con fines investigativos. Tenemos también la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o autoridad o institución que el juez considere pertinente, el arresto domiciliario, tenemos el dispositivo de vigilancia electrónica conocido como grillete electrónica y por último la prisión preventiva. La prisión preventiva es de última ratio y es excepcional, puesto que esta medida cautelar se la cumple dentro de un centro de rehabilitación social, y para que el juez dicte esta medida cautelar, que es la prisión preventiva, el fiscal deberá fundamentar con ciertos requisitos que nos establece el Código Orgánico Integral Penal, los cuales son los indicios de la materialidad del cometimiento de una infracción, indicios de la responsabilidad penal de la persona procesada, el demostrar que la persona procesada no posee o no tiene ningún tipo de apremios, ya sean estos familiares, económicos, de salud o educación, y que la pena sea superior a un año. Esta prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario en 3 casos: cuando la persona procesada sea una mujer embarazada y esté también después de 90 días dada a luz, cuando la persona procesada sea mayor a 65 años y cuando la persona procesada posea una enfermedad incurable o en estado terminal. El Código Orgánico Integral Penal nos da también una procedencia de estas medidas cautelares. Las medidas cautelares proceden únicamente en delitos de acción penal pública y proceden únicamente a petición de fiscalía, pues es del fiscal el legitimado activo y es el titular de la acción penal. Esta petición la hará siempre en audiencia y de manera oral, respetando también así el principio de contradicción, para que a su vez también el juez, mediante el test de proporcionalidad y necesidad, tome una decisión motivada. Esta decisión motivada del juez deberá ser de manera oral. Esta puede ser impugnada a través del recurso de apelación en caso de que se haya dictado prisión preventiva, y también es de ejecución inmediata. Tenemos también unas prohibiciones de estas medidas cautelares, las cuales son que está prohibida la implementación o que se dicte medidas cautelares en delitos de acción penal privada, en
infracciones que sean netamente contravenciones, no está prohibida que también sea pedida por parte de la víctima, y cuando la pena sea inferior a un año. La Constitución, en el artículo 77 numeral 11, nos dice que los jueces y juezas de la República del Ecuador deberán dictar medidas sustitutivas a la privación de libertad, puesto que, si nos damos cuenta, la detención, el arresto domiciliario y la prisión preventiva son medidas cautelares que nos restringen de la libertad, para lo cual la Constitución nos da medidas sustitutivas, entre las cuales tenemos la prohibición de salida del país, el presentarse obligatoriamente ante el juez o autoridad competente, y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Muchas gracias por su atención, espero les haya servido esta pequeña explicación.